Escuché a mi hermana susurrar ojalá tenga un accidente con los ojos llenos de lágrimas. Y en ese instante, marqué el número que cambiaría todo para siempre. No fue un deseo inocente, era el grito ahogado de un alma destrozada. Y yo, su hermano, lo convertí en arma. 10 minutos después, el chirrido de los frenos y el estruendo del metal contra el asfalto confirmaron que la venganza no espera por la justicia. Me llamo Javier Ruiz, y en Madrid, donde el sol quema las mentiras como si fueran papel, aprendí que la familia es el primer campo de batalla. Tenía 38 años cuando todo se derrumbó, viviendo en un apartamento estrecho en el barrio de Malasaña, rodeado de grafitis que gritaban rebeldía y cafés que olían a expreso amargo y sueños rotos. Mi hermana, Elena, era mi ancla, 5 años mayor, con esa risa que podía iluminar las noches más largas de insomnio. Trabajaba como enfermera en el Hospital Gregorio Marañón, salvando vidas mientras la suya se desangraba en silencio. Todo empezó con Marcos, su marido. Un cabrón de sonrisa fácil y manos suaves que ocultaban garras. Se conocieron en una fiesta de la Universidad Complutense. El estudiante de economía con ojos de depredador. Ella idealista con el corazón en la mengue. Se casaron en una ceremonia sencilla en la Plaza Mayor, bajo la lluvia de abril que parecía bendecir su unión. Yo fui el padrino, brindando con cava barato y jurando en silencio protegerla. Pero Marcos era un lobo en piel de cordero, ambicioso hasta la médula. Escaló en una firma de inversiones en la Gran Vía, prometiendo fortunas que nunca llegaron. La traición no fue un golpe seco, sino un goteo lento que envenenó todo. Primero, las deudas, tarjetas de crédito hinchadas por sus inversiones seguras en criptomonedas que se evaporaron como humo. Elena vendió sus joyas de la abuela para tapar agujeros, sonriendo en las cenas familiares mientras yo veía cómo sus ojos se apagaban. Es temporal, Javi, me decía, apretando mi mano bajo la mesa de formaica en nuestra vieja casa de lavapiés, donde crecimos con el eco de las flamencas del barrio. Luego vino la infidelidad. La descubrí por casualidad, revisando su móvil mientras ella dormía en mi sofá después de una guardia eterna. Mensajes de una tal Laura. No le digas nada. Mi estómago se revolvió como si hubiera tragado vidrio molido. Confronté a Marcos en un bar de Chueca, el humo de los cigarros envolviéndonos como una niebla acusadora. Eres un hijo de puta, le escupí. ¿Y el río? Esa risa hueca de quien sabe que el dinero compra silencios. La vida es complicada, Javier. Elena es predecible. Necesito más. Pero el golpe final fue el dinero de la familia. Nuestros padres murieron en un accidente de coche en la 2, dejando un pequeño legado, una casa en las afueras de Toledo y unos ahorros que Elena y yo custodiábamos como un tesoro sagrado. Marcos lo convenció de invertir todo en su proyecto estelar, una startup de fintech que prometía revolucionar el mercado. En 6 meses, se fue al garete. 500.000 euros evaporados. Y con ellos, la casa donde mamá cocinaba paella los domingos. Elena se enteró en una notaría fría de la calle Alcalá, firmando papeles con manos temblorosas mientras él fingía consolarla. Esa noche, ella llegó a mi puerta a las 3 de la mañana, empapada por la lluvia torrencial que azotaba Madrid como un látigo divino. Me ha dejado, Javi. Dice que no puede más con las deudas. Sus palabras eran un susurro roto, y cuando me abrazó, sentí el peso de su desesperación como una losa. Nos sentamos en el suelo de mi cocina, bebiendo vino tinto de una botella sin corcho. Y entonces lo dijo, ojalá tenga un accidente. No era una maldición ligera, era el rugido de una mujer empujada al abismo, traicionada por el hombre que juró amarla. Yo no era un santo. Había visto suficiente podredumbre en las calles de Madrid, corrupción en las constructoras donde trabajaba como capataz,
Amigos que vendían drogas para pagar hipotecas. Pero oírla así. Algo se quebró en mí. Saqué mi teléfono. Marqué un número que no usaba desde mis días turbios en la adolescencia, un contacto de un taller mecánico en Vallecas. Un tipo llamado Paco que arreglaba coches y, de paso, arreglaba problemas. Necesito que un Audi negro no frene mañana en la M30, le dije. Mi voz un hilo de acero. Elena me miró horrorizada, pero no me detuvo. Colgué y la abracé, por ti. Lo que sea. Al día siguiente, el sol brillaba impasible sobre la Castellana cuando recibí la llamada. Marcos, mi cuñado, el ladrón de sueños, había chocado contra un camión en la curva de Ventas. Falleció en el acto. Según el parte policial, fallo en los frenos. Nada sospechoso. Elena lloró durante semanas. Un duelo mezclado con alivio que la devoraba por dentro. Yo fingí sorpresa, asistiendo al funeral en la Almudena, donde el incienso olía a hipocresía y los asistentes murmuraban sobre qué tragedia. Pero en el fondo, una semilla de hielocresía había hecho lo correcto. La venganza era dulce en la boca, pero amarga en el alma. Los meses siguientes fueron un torbellino de culpa y rutina. Elena se refugió en su trabajo, salvando extraños mientras se ahogaba en el suyo. Yo, meanwhile, hundido en turnos de 12 horas en la obra del nuevo rascacielos en AZSA, donde el polvo de hormigón se pegaba a la piel como un recordatorio de lo efímero. Pero la ciudad no olvida. Un detective privado, contratado por la familia de Marcos, esos ricachones de Salamanca que olían a colonia cara, empezó a husmear. Llamadas anónimas, sombras en las esquinas de mi calle. Sabía que el hilo se tensaba. Una noche, en un bar de tapas en La Latina, Elena me confesó, Javi, a veces sueño que lo mato yo misma. Su voz era un eco de la mía, y en ese momento, entendí que la venganza no era solo mía. Era nuestra. Pero, ¿hasta dónde llegaríamos antes de que el abismo nos tragara a los dos? La investigación del accidente de Marcos no era un trámite burocrático, era una serpiente que se enroscaba alrededor de nuestras vidas, apretando hasta asfixiar. El detective, un tipo flaco llamado Ramiro con bigote de mosquetero y ojos de rata, empezó visitando la comisaría de Puente de Vallecas. Fallo mecánico. Repetían los informes, pero él olfateaba algo más. Entrevistó a Paco en su taller, un antro de aceite y herramientas oxidadas donde el aire apestaba a goma quemada. Paco, leal pero nervioso, juró que todo estaba en regla, pero Ramiro notó el sudor en su frente, el tic en su ojo izquierdo. Yo lo vigilaba todo desde las sombras, usando contactos de la obra, un electricista que hackeaba cámaras de seguridad por un fajo de billetes. Vi a Ramiro rondar mi edificio, anotando matrículas en un cuaderno raído. Elena, ajena a mi paranoia creciente, se sumergía en turnos dobles, sus manos curando heridas ajenas mientras las suyas supuraban. Debo mantenerme ocupada, decía, pero yo veía las pastillas de dormir acumulándose en su mesita de noche. Testigos mudos de noches en vela. El conflicto familiar estalló en una cena improvisada en la casa de nuestra tía Carmen en Usera, un piso humilde con azulejos andaluces y el olor perpetuo a guiso de lentejas. Tía Carmen, viuda y chismosa incorregible, había invitado a los parientes de Marcos, su hermana Valeria, una abogada de uñas rojas y lengua viperina, y su padre, don Esteban, un empresario textil con corbata de seda que olía a tabaco puro. Fue un sabotaje, soltó Valeria de entrada, clavando sus ojos en Elena como si fuera una criminal. Mi hermano no cometería un error así. Alguien lo quería muerto. Elena palideció, su tenedor temblando sobre el plato. Yo intervine. Mi voz un gruñido bajo, accidentes pasan. Valeria. La M30 es un infierno de tráfico. Pero don Esteban,
con su acento castizo de Castilla. Se inclinó hacia adelante, no en mi familia. Marcos era el futuro de la empresa. Ese dinero perdido. ¿Quién se beneficia? Sus palabras eran dagas, apuntando directo a nuestro legado evaporado. La mesa se convirtió en un campo minado, acusaciones volando como migas de pan. Tía Carmen mediando con frases piadosas que nadie escuchaba. Esa noche, caminando de vuelta por las calles empedradas de Usera, Elena rompió el silencio. Javi, ¿crees que lo maté con mis palabras? Su pregunta me golpeó como un puñetazo en el plexo solar. La abracé bajo una farola parpadeante, el vapor de nuestro aliento mezclándose en el frío de noviembre. No, Elena. Fue el destino. Mentira piadosa. En mi mente, revivía el choque, el Audi de Marcos derrapando, el impacto que yo había orquestado. PH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 e de 9 bullía en mis venas, pero ahora se mezclaba con un hilo de H símbolo 1 e de 1 y H símbolo 1 e ADN, como veneno diluido. La presión social escaló. En el hospital, colegas de Elena murmuraban sobre la viuda sospechosa, y un artículo en El País breve, pero punzante, mencionaba irregularidades en el accidente. Mi trabajo se volvió un infierno. El capataz, un andaluz gruñón llamado Manolo, me echó la bronca por errores que no cometí. Sus ojos acusadores. Rumores. Javi. La gente habla. Perdí bonos. Amigos se distanciaron. Y el dinero escaseaba como agua en el desierto de Almería. Entonces llegó el personaje intermedio, Lucía, la mejor amiga de Elena desde la infancia. Una periodista freelance con pelo corto y convicciones de acero. Se presentó en mi puerta con una botella de Rioja y una carpeta de recortes. Necesito la verdad, dijo, sentándose en mi sofá deshilachado. Lucía era el puente entre la luz y la oscuridad, leal a Elena, pero escéptica conmigo. Marcos era un mentiroso, pero, hasta el punto de sabotear su propio coche. Ayúdame a destapar esto, Javi. Por ella. Hablamos hasta el amanecer. Él vino aflojando lenguas. Le conté pedazos la infidelidad, las deudas, pero omití mi llamada a Paco. Lucía escuchaba, garabateando notas, sus ojos verdes perforándome. Hay más, ¿verdad? Elena no es la misma desde el funeral. Se culpa. Dice cosas. Sobre desear su muerte. Mi corazón se aceleró. Elena le había confesado. Negué con la cabeza. Pero el semilla de duda germinó. ¿Y si Lucía era la clave para redimirnos? ¿O el detonante para nuestra ruina? Días después, Ramiro me confrontó en un parque cerca del Retiro, los patos graznando como testigos indiferentes. Señor Ruiz, su hermana dijo algo interesante en una sesión. Ojalá tenga un accidente. ¿Sabe algo de eso? Su sonrisa era una trampa. Y yo, sudando bajo el sol de mediodía, respondí, sueños de viuda. Detective. Nada más. Pero al alejarme, supe que el lazo se cerraba. La venganza, que una vez pareció justicia poética, ahora era una cadena alrededor de mi cuello. Elena, meanwhile, empezó a desmoronarse. Una noche, la encontré en el baño de su piso en Chambery, las venas marcadas con un cúter en la mano. No puedo más, Javi. Su fantasma me persigue. La salvé esa vez, vendando heridas con gasas del hospital. Pero el terror se instaló. ¿Había yo plantado esta semilla de autodestrucción? La Tuantín se convirtió en obsesión. Planeé mi próximo movimiento, silenciar a Ramiro. Quizás con una donación anónima o algo peor. Pero Lucía intervino, organizando una terapia grupal para viudas. Un círculo de mujeres rotas en un centro comunitario de Tetuán. Allí, escuchando historias de abuso y pérdida, vi reflejada nuestra propia tragedia. Una mujer, con voz ronca por el tabaco, contó cómo su ex había quemado su casa por despecho. La venganza te come vivo,
advirtió. Elena asintió, lágrimas silenciosas rodando. Y yo, desde el fondo de la sala, sentí el primer pinchazo de arrepentimiento genuino. ¿Era esto justicia? ¿O solo otro ciclo de violencia en las venas de España? Lucía se convirtió en nuestra salvadora improbable, un faro en la tormenta que azotaba nuestras vidas. Con su pluma afilada y su red de contactos en medios independientes, empezó a desentrañar el nudo de mentiras de Marcos. No era solo infidelidad, me dijo una tarde en su estudio desordenado en Lavapiés. Paredes cubiertas de recortes de escándalos financieros y el aroma a café solo flotando como niebla. Tu cuñado estaba metido en lavado de dinero. Esa startup era una fachada para blanquear fondos de narcos en el puerto de Valencia. Sus palabras me helaron la sangre. Hojeé los documentos que extendió sobre la mesa coja, correos electrónicos cifrados, transferencias a cuentas offshore en las Islas Caimán. Nombres de socios turbios como el Toro, un capo andaluz con reputación de disolver traidores en ácido. Marcos no era un simple estafador. Era un peón en un tablero mayor, y nuestro legado familiar había sido el cebo. Elena, al enterarse, se derrumbó en sollozos, me usó. Javi. Todo era una mentira. Su PH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 Edenwebe era un volcán dormido, listo para erupcionar. Pero la revelación trajo un nuevo conflicto, la ley. Lucía insistió en ir a la Guardia Civil, entregando pruebas a un contacto en la unidad central operativa. Podemos recuperar algo, Elena. Justicia real, no venganza ciega. Yo, sin embargo, vacilaba. Mi llamada a Paco ya era un crimen, involucrar a las autoridades significaba exponernos. En las noches de insomnio, paseaba por el Madrid de las luces neón, el tráfico de la Gran Vía un rugido que ahogaba mis pensamientos. ¿Y si confesaba? ¿Perdonarían a Elena su deseo? ¿O me tacharían de asesino? El DAN de símbolo 1 EF1 familiar se resquebrajaba. Tía Carmen, presionada por los Ruiz, nos cortó el contacto, ¿sois veneno? Espetó por teléfono, su voz temblorosa por la edad. En el barrio, chismes se extendían como rejero de pólvora, los Ruiz mataron a Marcos por el dinero. Mi capataz Manolo me despidió con una palmada en la espalda que dolía más que un puñetazo, no puedo arriesgar la obra. Javi. Rumores matan contratos. Desempleado. Con deudas acumulándose como facturas en la mesa. Me vi obligado a mudarme temporalmente con Elena. Nuestro piso compartido un nido de tensiones. Allí, las emociones se entretejían como hilos en un tapiz roto. Elena oscilaba entre la TU y símbolo 1 EC7 TV símbolo 1 ECDNG noches acurrucada en el sofá. Murmurando lo maté con mi odio y la toantín fría, deberíamos quemar sus cosas. Yo, consumido por la culpa, bebía solo en la cocina. El whisky quemando mi garganta como el asfalto caliente de la M30. Una vez, en un arrebato, le confesé parte de la verdad, yo. Hablé con alguien. Sobre los frenos. Ella me miró. Ojos vidriosos, Dios, Javi. Lo hiciste por mí. Asentí. Y en lugar de horror, vi gratitud mezclada con terror. Somos monstruos ahora. Lucía mediaba, organizando reuniones tensas en cafés de Malasaña, donde el jazz de fondo contrastaba con nuestras voces bajas. La venganza no resuelve nada, repetía, pero sus ojos traicionaban duda, había perdido a su propio padre en un escándalo similar, y su empatía era una armadura agrietada. Juntos, reconstruimos el pasal. Marcos había planeado huir con Laura, su amante, a Marbella, dejando a Elena con las deudas. El accidente, mi regalo, lo detuvo. Pero ahora los narcos buscaban respuestas. Un coche negro sin matrícula rondó nuestro edificio 2 noches seguidas. Motor ronroneando como una amenaza. El CA otra OSEG estaba en lo cotidiano. Una mañana, Ramiro apareció en la puerta de Lucía.
con una orden de registro. Pruebas de sabotaje, anunció, sus hombres revolviendo cajones como buitres. Encontraron los documentos, pero nada que nos incriminara directamente. Sin embargo, en el caos, Ramiro me arrinconó en el pasillo. Tu llamada a Paco Ruiz, registrada en torres celulares. ¿Crees que soy idiota? Mi mundo se tambaleó. El detective no era un sabueso cualquiera, sino un ex policía expulsado por corrupción, ahora trabajando para don Esteban por venganza personal. Huyendo de allí, corría un teléfono público en la plaza de Callao, el bullicio de turistas ahogando mi pánico. Llamé a Paco, desaparece. Tienen tu nombre. Su respuesta fue un balbuceo aterrorizado. Javi. Esos cabrones de Valencia. Saben lo del coche. Colgué, el receptor resbalando de mi mano sudorosa. La reacción en cadena empezaba. Paco huyó esa noche, abandonando a su mujer y hijos, y un incendio accidental consumió su taller al amanecer. Olía a gasolina y traición. Elena, al saberlo, entró en pánico. Hemos despertado a demonios peores. Su H símbolo 1E1 y H símbolo 1E-ADN era palpable, un peso que la hundía en la cama durante días. Yo, forzado a actuar, contacté a un viejo amigo de la obra, un inmigrante marroquí llamado Ahmed que conocía el bajo mundo. Necesito protección, le dije en un almacén abandonado en Carabanchel, el eco de mis palabras rebotando en paredes grafiteadas. Ahmed, con cicatrices de navaja en los antebrazos, sonrió sin dientes. La venganza cuesta, hermano. Pero por familia. Mientras tanto, don Esteban escalaba su asedio. Envió una carta notarial exigiendo compensación por daños morales, amenazando con demandar a Elena por homicidio imprudente. El dinero, ese dios falso de Madrid, dictaba todo. Sin él, éramos parias. Lucía, furiosa, publicó un artículo anónimo en un blog underground, El imperio de mentiras de los Ruiz. Marcos, el peón caído. El texto viralizó en redes, acusando a la familia de Marcos de encubrir fraudes. La sociedad se dividió. Unos nos veían como víctimas, otros como verdugos. En medio del caos, un atisbo de humanidad. Elena y yo, sentados en el balcón diminuto, mirando las luces de la ciudad como estrellas caídas. Te quiero, Javi, murmuró. Aunque hayamos perdido el alma. Lágrimas calientes rodaron por mis mejillas. El primer llanto en años. Pero el twist se cernía, invisible como la niebla del Manzanares. La publicación de Lucía fue un terremoto en las redes sociales de Madrid. Un hashtag Mentiras Ruiz que se extendió como incendio forestal en la Sierra de Guadarrama. Don Esteban contraatacó con abogados de élite, demandando difamación y demandando 20.000 euros que no teníamos. Pagado vais a la cárcel, rugió su letrado en una vista preliminar en los juzgados de la Plaza de Castilla. Un edificio de hormigón que olía a desesperación y café de máquina. Elena, testificando con voz quebrada, describió las deudas y la infidelidad. Pero el juez, un hombre de cejas fruncidas y toga impecable, la miró con escepticismo. Palabras no prueban sabotaje, señora. Yo, desde la galería, apreté los puños hasta que las uñas se clavaron en las palmas. La ley, esa amante caprichosa de los ricos, nos escupía en la cara. Después de la audiencia, en el metro abarrotado de sol, Elena se apoyó en mi hombro. Siento arrastrarte a esto, Javi. Su agotamiento era contagioso, un virus que me debilitaba los huesos. Pero en casa, mientras preparaba un cocido madrileño con garbanzos resecos, el último remanente de normalidad, planeaba el contraataque. Ahmed me presentó a El Lobo, un sicario freelance con acento gallego y tatuajes de lobos aullando en el cuello. Nos reunimos en un garito de copas en Moncloa, humo de habanos envolviéndonos como un sudario. Por 10 de los grandes, el detective Ramiro desaparece, gruñó El Lobo, sorbiendo su cubata.
Mi estómago se revolvió. Esto no era el taller de Paco. Era el abismo. Negocié, pagando con el reloj de oro de papá, único recuerdo intacto. Y di luz verde. Esa noche, soñé con Marcos riendo desde el infierno. Su sangre en mis manos. Pero la Toantín se complicaba. Lucía, oliendo mi oscuridad creciente, me confrontó en su estudio. ¿Qué estás haciendo? Javier, veo la culpa en tus ojos. Le conté lo de El Lobo, un torrente de confesión que me dejó vacío. Ella palideció, pero en lugar de huir, me abrazó. Somos humanos, rotos por el dolor. Pero esto te destruirá. Su empatía, esa debilidad y fuerza a la vez, me desarmó. Por primera vez, consideré la rendición, confesar, enfrentar la cárcel, redimirnos. El CAO se aceleró con una llamada anónima a medianoche. Ruiz. Ramiro sabe todo. Mañana, te busca la pasma. Corrí a casa de Elena. Encontrándola empaquetando maletas, huyamos. Javi. A Galicia. A empezar de cero. Pero era tarde. Al amanecer, sirenas aullaron en Chamberí. Ramiro, ileso pero furioso, había alertado a la policía tras un soplo, quizás de Paco, traicionado por su propia cobardía. Nos arrestaron en la estación de Atocha, esposas frías mordiendo nuestras muñecas mientras flechis de móviles nos cegaban. En la comisaría de Usera, separados en salas de interrogatorio grises, el mundo se redujo a una bombilla desnuda y preguntas implacables. Usted pagó por sabotear los frenos, escupió el inspector, un madrileño curtido con bigote gris. Negué, sudando. Pero Elena, en la sala contigua, rompió. Fue mi culpa. Deseé su muerte. Sus palabras, grabadas, sellaron nuestro destino. La prensa se cebó. Hermano y hermana confiesan en tragedia familiar. Titulares en ABC y El Mundo gritando nuestra vergüenza. Don Esteban, victorioso, retiró la demanda civil pero exigió el resto del legado inexistente. La sociedad, esa juez impía, nos lapidó con opiniones en Twitter, monstruos, víctimas de un sistema corrupto. Lucía testificó a nuestro favor, pintándonos como almas perdidas por el duelo, pero el daño estaba hecho. En prisión preventiva en Soto del Real. Un monstruo de hormigón en las afueras de Madrid. El aislamiento me devoró. Celdas húmedas. Reclusos con historias peores que la mía. Y noches de insomnio donde revivía el choque de Marcos. H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN me carcomía. Había vengado a Elena. Pero la había condenado. Cartas suyas llegaban. Garabatos temblorosos. Te perdono, Javi. Sobrevive por mí. Pero el peso era insoportable. Entonces, el twist, durante un vis a vis, Lucía deslizó un sobre. Dentro, un USB con grabaciones, voz de Marcos. Meses antes del accidente. Confesando a Laura, Elena no es estéril por accidente. Le puse algo en la bebida, años atrás, para no tener hijos. Y ahora, con las deudas. La dejaré. Pero primero, me quedo con todo. Mi mundo implosionó. No era solo traición, era veneno literal. Un asesinato lento que yo había acelerado sin saber. La revelación me golpeó como un rayo. Mi venganza había sido prematura, incompleta. Marcos merecía más. ¿Pero a qué costo? Lágrimas calientes surcaron mi rostro. El primer quiebre verdadero. Lucía susurró, úsalo. Cambiará el juicio. Pero en mi corazón, el hielo se derretía en un charco de arrepentimiento. Habíamos perdido todo por un fantasma que ni siquiera conocíamos del todo. El USB de Lucía fue un salvavidas en el naufragio de Soto del Real, pero también un veneno que avivó las llamas de mi tormento interno. Las grabaciones, reproducidas en bucle en mi mente durante las largas noches de celda, revelaban a Marcos en su podredumbre más cruda. No solo infiel y ladrón,
sino un manipulador que había saboteado el útero de Elena con hormonas robadas de su farmacia de infancia, un crimen silencioso que explicaba sus años de infertilidad y terapias fallidas. No la quiero atada a niños, decía su voz metálica, riendo con Laura en un hotel de la Costa del Sol. Es mi boleto a la libertad. Elena, al oírlo durante una visita conyugal ahora irónicamente compartida, se desmoronó en sollozos que sacudieron las paredes divisorias. Me robó la maternidad, Javi. Todo. Su pH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 Edenweber renació, un fuego purificador que quemaba la culpa. Tu venganza. Fue justicia poética. Pero yo, marcado por las cicatrices de la prisión, moretones de un motín menor, el hedor perpetuo de desinfectante, veía solo cadenas. La pagamos caro, Elena. Y aún no termina. Lucía, incansable, filtró las grabaciones a un fiscal anticorrupción en la Audiencia Nacional, un edificio imponente en la calle Jorge Juan donde la justicia madrileña se pavonea como un toro de Osborne. El caso se ramificó, no solo homicidio imprudente, sino conspiración contra Marcos y sus socios narcos. Don Esteban, acorralado, testificó en contra, mi hijo era un error. Sabía de los blanqueos. Su traición familiar, vendiendo al muerto por inmunidad, fue el colmo de la hipocresía, un eco de la nuestra. El juicio fue un circo mediático en los juzgados de lo penal. Flechistegadores y reporteros gritando preguntas como llenas. Elena y yo, en el banquillo de madera pulida, vestimos trajes prestados que colgaban como sudarios. El fiscal, una mujer de 50 con gafas de montura fina, pintó a Marcos como el villano, un hombre que envenenó a su esposa y jugó con fortunas ajenas. Nuestra defensa, un abogado de oficio con corbata floja, argumentó duelo patológico, mi llamada a Paco como acto impulsivo, no premeditado. Testimonios llovieron como confeti amargo. Tía Carmen, con voz trémula, admitió, la familia Ruiz nos destruyó primero. Paco, extraditado de un pueblo en Extremadura, confesó el sabotaje por lealtad malentendida, ganándose reducción de pena. Y Lucía, la heroína relutante, lloró al podio. Javier y Elena son víctimas de un monstruo. Su venganza fue un grito de auxilio. Sus palabras, cargadas de emoción cruda, conmovieron al jurado 12 madrileños anónimos, rostros curtidos por la crisis económica. Pero el CA otra o Judici llegó con el twist completo durante el cruce de examen. El fiscal reveló correos que implicaban a Lucía. Señora Vega, porque contactó a Marcos semanas antes del accidente, ofreciendo información sobre Elena a cambio de dinero. El tribunal jadeó. Lucía, pálida como un fantasma, balbuceó. Era una trampa periodística. Para exponerlo. Pero las pruebas sugerían extorsión. Ella, desesperada por deudas de su blog, había jugado a dos bandas, traicionándonos sutilmente para sus coup. El mundo se derrumbó de nuevo. Elena me miró desde el banquillo. Traición fresca en sus ojos. Lucía, nuestra salvadora. Yo, atónito, recordé sus abrazos, sus consejos todo teñido de cálculo. El jurado deliberó 3 días. El suspenso un nudo en la garganta colectiva. En la celda, escribí cartas a Elena, perdóname por arrastrarte. Pero en la oscuridad, te encontré de nuevo. La sentencia cayó como un mazazo, absueltos de homicidio por circunstancias atenuantes, pero condenados a 2 años de libertad condicional y terapia obligatoria. Los narcos, expuestos, cayeron en redadas subsiguientes, y don Esteban perdió su imperio en quiebras. Lucía, procesada por extorsión, huyó a Barcelona, dejando una nota, lo siento. El periodismo me devoró. La reacción en cadena fue implacable. Elena perdió su puesto en el hospital, escándalo público, y yo, incapaz de volver a la construcción, acepté un trabajo precario como vigilante nocturno en un parking de la A5.
El dinero escaseaba, forzándonos a vender el piso de Chamberí por una miseria, mudándonos a un alquiler en Vallecas, barrio de inmigrantes y sueños postergados. La sociedad nos marcó, vecinos que cruzaban la calle, amigos que se evaporaron. Pero en la adversidad, un renacer frágil. Elena, en terapia, canalizó su dolor en un grupo de apoyo para víctimas de abuso doméstico, su voz ganando fuerza como el Ebro en crecida. Yo, meanwhile, escribía un diario, páginas garabateadas de reflexiones sobre venganza. No es un plato frío, es un fuego que quema al cocinero. H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN nos unía. Un lazo más fuerte que la sangre. Una noche, caminando por el Madrid fluvial, el Manzanares reflejando luces como promesas rotas, Elena tomó mi mano, sobrevivimos. Javi. Eso es la verdadera venganza. Sonreí. Por primera vez genuino. Pero el eco del twist persistía. ¿Podríamos confiar de nuevo? La ciudad. Testigo impasible. Guardaba silencio. La libertad condicional era una jaula dorada, 2 años de reportes mensuales a un funcionario adusto en la comisaría de Puente de Vallecas. Sesiones de terapia, donde desentrañábamos nuestras almas como cebollas peladas. Capa tras capa de dolor. Elena florecía en su grupo de apoyo. Una asociación llamada Voces Silenciadas en un centro cívico de Tetuán, donde mujeres con ojos hundidos compartían historias de maridos tóxicos y sueños abortados. Tu historia nos da coraje, le decían. Y ella, con esa resiliencia que siempre admiré, respondía, no soy heroína. Solo sobreviviente. Yo, en mis noches de vigilancia, en el parking un vasto asfalto bajo autopista donde los coches dormían como bestias, reflexionaba sobre las consecuencias irreversibles. Mi llamada a Paco había desencadenado una avalancha, familias rotas, imperios caídos, y en lo profundo, un vacío donde antes latía la inocencia. Un día, un recluso liberado de Soto, un gitano con tatuajes de rosas espinosas, me reconoció en la calle. Ruiz, el vengador. Valió la pena. Su risa era un espejo cruel. Y respondí, cada día lo cuestiono. El conflicto residual bullía en lo pequeño. Don Esteban, arruinado pero vivo, nos acosaba con cartas anónimas, monstruos. Mi hijo llora desde la tumba. Ignorábamos. Pero el miedo persistía. Un susurro en la nuca. Valeria, su hermana, se redimió inesperadamente. Contactó a Elena vía email, confesando, Marcos era veneno. Lo siento. Una tregua frágil, nacida del duelo compartido, nos llevó a un café neutral en la Plaza de Oriente, donde hablamos de pérdidas bajo la sombra de Palacio Real. La familia se rompe, pero a veces se pega con grietas doradas, dijo Valeria, y por un instante, vislumbré humanidad en los Ruiz. Lucía reapareció como un fantasma en una feria del libro en el Retiro. Su pelo ahora largo y ojos evasivos. Necesito perdón, murmuró, extendiendo un libro autografiado, Memorias de su caída. Sombras periodísticas. Elena la rechazó con dignidad, el perdón no borra cicatrices. Yo, más blando, la invité a caminar, tu traición nos salvó, de forma retorcida. Gracias. Se fue con lágrimas. Un cierre amargo que liberó algo en mí. La sociedad, meanwhile, nos rehabilitaba a regañadientes. Un documental independiente Venganza en la M30 nos retrató como antihéroes, ganando premios en el Festival de San Sebastián. Entrevistas siguieron, yo, tartamudeando sobre arrepentimiento. Elena elocuente sobre empoderamiento. El dinero goteó conferencias. Donaciones. Suficiente para un piso modesto en Carabanchel, con balcón a un patio de olivos que recordaban Toledo. Pero el otro final, el que selló nuestro destino, llegó en una noche de tormenta. Elena, embarazada milagro de una donación anónima y fertilidad asistida, financiada por el documental, sintió dolores. En el hospital,
bajo luces fluorescentes que zumbaban como avispas. El médico anunció es viable, pero alto riesgo. ¿Estáis preparados? Mirándonos, manos entrelazadas, supimos, esta vida nueva era nuestra redención. Un twist del destino que Marcos no pudo robar. Nacieron mellizos meses después, en un amanecer madrileño donde el sol pintaba la sierra de oro. Los nombramos Mateo y Luz, ecos de pérdidas y esperanzas. En el bautizo, en una iglesia humilde de Lavapiés, tía Carmen bendijo, la familia renace. Yo, sosteniendo a Luz, sentí el ciclo romperse, la venganza. Ese monstruo que nos devoró, cedía ante el amor. Años después, paseando por la M30, ahora un río de luces que no aterrorizaba, le conté a Mateo una versión edulcorada, tu tío protegió a la familia. Él, con ojos curiosos, preguntó, ¿y el accidente? Sonreí. El peso aligerado fue el destino, hijo. Aprendimos a no desafiarlo. Madrid, con su pulso eterno de flamenco y furia, nos acogió de vuelta. La traición nos forjó, la venganza nos quebró, pero el perdón propio y ajeno nos reconstruyó. En el final, no hay héroes ni villanos, solo humanos, bailando al borde del abismo, eligiendo la luz.